Buenos días. He de agradecer en primer lugar al Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, representado en la mesa inaugural por su vicepresidenta de la Junta Directiva, la ilustre licenciada Rocío Leiva, y a la Comisión de Derecho Administrativo de este Colegio de Abogados, coordinada acertadamente por los doctores Aldo Milano y Luis Ortiz, como al resto de las instituciones patrocinadoras de tan oportuno encuentro, la nueva invitación y la oportunidad de dirigirme a ustedes esta mañana, abogadas y abogados, magistradas, magistrados, jueces, profesionales del mundo del derecho, funcionarios públicos de Costa Rica, con gran placer venir de nuevo, ciertamente después de un viaje anterior muy próximo a San José, y en esta ocasión por poco tiempo, no supone esfuerzo alguno para mí, porque Costa Rica se ha convertido, lo es hace ya años, gracias a las aportaciones de juristas tan prestigiosos como don Eduardo Ortiz, en uno de los principales referentes comparados del derecho administrativo. Del derecho, por supuesto, de la profesión, de las profesiones jurídicas y del análisis dogmático de la ciencia del derecho, pero en particular, gracias a las generaciones que han recreado la mejor herencia de don Eduardo Ortiz, del derecho administrativo. Lo hago además con gratitud y especial deleite en este caso, tratándose de conmemorar lo que también considero un acierto, el Código Procesal Contencioso Administrativo costarricense, que, calificado de audaz por quienes han sido los principales artífices de las reformas y de los códigos modelo del control judicial de la Administración en Iberoamérica y España, ha demostrado, con el paso del tiempo, ser el presente y el futuro de esta, que es una de las principales garantías de la división de poderes a través del control judicial del Gobierno y de la Administración, el contencioso administrativo, recordando aquella célebre frase de Oriú, cuando afirmaba que la Administración debía y podía actuar, pero ser responsable de sus actos, que la Administración podía y debía actuar, pero también había de ser controlada por los tribunales de justicia. Bien, mi intervención supondrá, en realidad, como ustedes verán, e intentaré hacerla amena y llevadera, a pesar de su extensión temporal, puesto que he de hablar alrededor de 1 hora y media, para dar después espacio y tiempo suficiente para las preguntas, consistirá, digo, en dos partes más un colofón, en las que expondré, en primer lugar, tal y como reza el título de la ponencia, la evolución histórica de la jurisdicción contencioso-administrativa en Europa, en su relato biográfico y en las distintas expresiones de ese continente europeo, que es heterogéneo como lo es este americano en sus desarrollos institucionales y soluciones jurídicas diversas, Alemania, Francia, España. Esta será la primera parte de mi intervención, tal y como, insisto, señala el título de la ponencia, la evolución histórica de la jurisdicción contencioso administrativa en Europa, para después pasar, perfectamente de acuerdo con el objeto que ha sido señalado por el doctor Aldo Milano, al análisis de las consecuencias, de las repercusiones de esa evolución histórica sobre algunos de los asuntos cruciales del diseño de cualquier jurisdicción contencioso-administrativa, ora europea, ora latinoamericana. Se han indicado ya estos, forman parte del programa que será desarrollado por los distintos y distinguidos ponentes costarricenses, junto al profesor Pablo Perrino, en las mesas
y conferencias de hoy y de mañana, pero los recuerdo porque redundaré en ellos: las medidas cautelares, la tutela cautelar en el contencioso administrativo, el control de la discrecionalidad administrativa en algunas de sus expresiones principales. Me atreveré a detenerme también en el control de la potestad reglamentaria como uno de los ejemplos notables de control del ejercicio de la discrecionalidad, y también el debate muy reciente en la dogmática española, interesante creo para los juristas costarricenses, en torno a la discrecionalidad, la mal llamada discrecionalidad técnica, cuestión de primer orden, y para terminar, o dentro de ese análisis de la proyección de la evolución histórica sobre cuestiones cruciales del contencioso administrativo, cómo ha evolucionado y dónde se encuentra en este momento el estado de la ciencia jurídico-administrativa europea sobre el difícil asunto también del control de las inactividades de la Administración. Inactividades de la Administración, control de la discrecionalidad administrativa, medidas cautelares, en la segunda parte, que será la concreción de los desarrollos históricos en el continente europeo del control judicial de la Administración sobre algunos de sus grandes desafíos o pruebas claves del buen funcionamiento y la efectividad real de un sistema de control de la Administración, porque es claro que en esos puntos concretos se pone en evidencia si el control judicial de la Administración existe en todo su alcance posible y constitucionalmente exigido o responde solo a la búsqueda de una apariencia, de una relativa sujeción del poder al derecho que no pretende en realidad llevarse hasta sus últimas consecuencias. Para terminar, tras las primeras reflexiones en torno a la evolución histórica de la jurisdicción contencioso-administrativa en Europa, en sus distintas modalidades, y después el análisis de las cuestiones que serán tratadas con mayor detalle en las mesas siguientes, discrecionalidad, medidas cautelares, inactividades de la Administración, ofreceré mi punto de vista, que es uno más y seguramente no el mejor cualificado de todos los posibles, pero sí el mío, que he de compartir con ustedes, en torno a cómo debería diseñarse, a mi juicio, un sistema de control judicial de la Administración a la altura de las circunstancias de un Estado de Derecho que responda también a las necesidades de las sociedades o de una sociedad avanzada del conocimiento en el siglo XXI, como es, sin lugar a dudas, tal y como yo la veo, y me encanta comprobarlo en cada viaje en que tengo la oportunidad de visitar este país, la sociedad costarricense. ¿Cuál es, a mi juicio, pues, el arquetipo de la jurisdicción contencioso-administrativa? No me resistiré a compartir esta conclusión con ustedes, puesto que me parece que el sentido del recordatorio de la evolución histórica y del análisis pormenorizado de algunas de las instituciones principales del control judicial de la Administración tiene que ser necesariamente pronunciarse sobre, bien, ¿y qué contencioso administrativo sería el ideal o el mejor de los posibles, o aquel que responda a las necesidades sociales y a las exigencias constitucionales hoy y aquí y en cualquier país avanzado que pretenda cumplir con los presupuestos del Estado de Derecho? En el debate clásico en torno a las concepciones opuestas, subjetivas y objetivas del control judicial de la Administración, que han presidido debates doctrinales intensísimos, casi tan enfervorizados como los de madridistas y barcelonistas en España, que finalmente, según la fórmula hegeliana, aunque luchan, se encuentran abrazados, porque los que luchan están abrazados, y también los madridistas y los barcelonistas en los campos de fútbol se encuentran y en ocasiones hasta celebran conjuntamente un buen partido. ¿Cuál debe ser el arquetipo de la jurisdicción contencioso-administrativa en nuestros días? El del control objetivo de la Administración, el de la protección de derechos subjetivos e intereses legítimos,
¿Es esto el modelo francés, el objetivo? ¿Es el modelo alemán, el subjetivo? Todas ellas son simplificaciones. Las contraposiciones dialécticas radicales esconden lo sofisticado y complejo del debate, porque es bien sabido que incluso en el contencioso alemán coincidían ambos modelos, el del norte objetivo y el del sur subjetivo, de manera que en la mayoría de las tradiciones en Europa, la británica, la francesa, la alemana, la española, por supuesto, han combinado siempre elementos subjetivos y objetivos en el control judicial de la Administración. Y finalmente, cada intérprete, cada analista, cada profesor de Derecho Administrativo, cada magistrado o abogado, observa en el contencioso administrativo, según sus preferencias e intereses o punto de vista, una tendencia más objetiva o otra más subjetiva en cada momento o lugar. También debo pronunciarme, digo, sobre esta cuestión crucial, porque todo sistema de justicia y toda institución que se preocupe del buen funcionamiento del sistema de justicia y del Estado de Derecho, como sin duda sucede en el caso de la que hoy nos alberga el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, ha de preguntarse y preocuparse sobre hacia dónde debemos ir, cómo podemos mejorar. Las tres cuestiones, los tres grandes bloques en los que divido mi intervención, que acabo de resumirles, se podrían simplificar en las sencillas ideas de dónde venimos, ¿no?, cómo llegamos hasta la jurisdicción contencioso-administrativa que hoy disfrutamos, en esa evolución histórica europea que se proyecta y repercute también sobre el diseño del contencioso administrativo costarricense, claramente influenciado por las aportaciones del modelo alemán repercutidas sobre algunos derechos iberoamericanos, como el Código Procesal Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires, del que podrá hablar el profesor Pablo Perrino, pero también la ley española de 1998, de dónde venimos, dónde estamos, qué hemos conseguido en materia de medidas cautelares, control de la discrecionalidad o control de las inactividades de la Administración, y hacia dónde deberíamos ir, cómo podría evolucionar la jurisdicción contencioso-administrativa para satisfacer esas expectativas sociales y contribuir a las necesidades de un país en sus distintas expresiones, que son necesidades económicas, contribuir al buen funcionamiento de la economía de mercado y el reconocimiento de los derechos de propiedad y los contratos y la seguridad jurídica, que son necesidades también sociales, de protección de los derechos, y son también, no lo debemos olvidar nunca, necesidades sentimentales, porque un buen sistema de control judicial de la Administración contribuye a que las personas en un país, gracias a los profesionales del derecho, las abogadas, los abogados, los jueces, los funcionarios, las personas de un país sientan que en ese país hay justicia y el poder es controlado. Y este sentimiento de justicia al que contribuye una jurisdicción contencioso-administrativa que funcione adecuadamente, esta idea de que nadie puede estar al margen de la ley en un país, esto que no solamente tiene un valor económico o social, sino que produce profundas consecuencias psicológicas, es una de las más valiosas aportaciones de la jurisdicción contencioso-administrativa y de cualquier sistema de control judicial de la Administración, y debe ser reconocida y protegida en todo caso. Bien, comienzo con mi exposición de la evolución histórica del contencioso administrativo en Europa, no sin antes advertir del porqué de la necesidad del punto final en torno al arquetipo ideal del contencioso administrativo, ¿no? Acabo de decirles que mantener una jurisdicción contenciosa a la altura de las circunstancias es importante no solo desde un punto de vista económico y desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista psicológico de las sociedades. Y ustedes tienen una magnífica
regulación del proceso contencioso administrativo. Yo conozco el derecho comparado europeo y latinoamericano, y la ley costarricense es una de las mejores leyes procesales contencioso-administrativas del mundo, en la norma. Por supuesto, el contencioso administrativo de un país, la calidad del contencioso administrativo de un país no depende solo de la norma, depende también de la organización, el diseño institucional, la planta, el diseño de tribunales, de órganos judiciales llamados a dar respuesta a las pretensiones procesales. Y sobre todo, por encima de todo lo demás, depende de la existencia de profesionales del derecho capacitados para sacar el provecho correspondiente y necesario a esa norma. Bien, y eso incluye a las abogadas y abogados que deben conocer y estudiar el derecho administrativo, y ese es un trabajo, como muchos de ustedes saben perfectamente, que aunque atrae a algunos de nosotros, tiene algo de extravagante. No hay muchos abogados o abogadas que dediquen su tiempo libre a tan curiosa afición, leer y estudiar derecho administrativo. El especialista en derecho administrativo en casi todos los sistemas jurídicos es una rara avis. Incluso las facultades del derecho se nos observa con cierta extrañeza por nuestras veleidades en cuanto a las lecturas, ¿no? Pero es muy importante que los profesionales del derecho estudien derecho administrativo para sacarle partido a una ley excelente como es el Código Procesal Contencioso Administrativo costarricense, y aún más importante, si cabe, para cualquier sistema procesal contencioso administrativo y para cualquier sistema de justicia, es contar con excelentes jueces, magistradas y magistrados. Esa es la verdadera clave de bóveda del sistema, siendo importantísimos los profesionales, los abogados y las abogadas, siendo crucial el texto de la norma. La verdadera clave de bóveda del sistema, de cualquier sistema de justicia, son las juezas y los jueces. Yo no creo, no me canso de afirmarlo una y otra vez cada vez que me pronuncio sobre estas cuestiones, yo no creo en la figura imaginada por Dworkin, el filósofo del derecho, del juez Hércules. No creo que ninguna magistrada o magistrado haya de convertirse en una suerte de juez Hércules incapaz de equivocarse, absolutamente resistente a cualquier tipo de prejuicio o sesgo en la aplicación e interpretación de la ley. No puede pedirse a ningún ser humano que se convierta en un sujeto perfectamente justo e incontestable en sus decisiones, precisamente por su humanidad. Pero sí soy consciente de que para que un sistema de justicia funcione adecuadamente, además de jueces audaces, comprometidos y capaces, necesitamos que esos jueces y esas juezas conozcan en toda su profundidad y su complejidad el ordenamiento que tienen que aplicar. Eso supone un llamamiento muy serio a la necesidad de estudiar, en este caso, el derecho administrativo y mantenerse constantemente al día de los avances en su ciencia. Bien, porque si los magistrados y las magistradas, como las abogadas y los abogados, siguen manejando, pongamos un ejemplo, que no sucede seguro en este país, manuales de derecho administrativo de hace 20 años, y esos son sus lecturas o los textos que tienen sobre sus mesas en los despachos profesionales, pues no están haciendo su trabajo, porque el trabajo de cualquier profesional del derecho es mantenerse a la altura de las circunstancias de la evolución de la ciencia que tiene que conocer y aplicar. Y eso supone un esfuerzo extraordinario, porque además de tramitar los asuntos, presentar las demandas en el caso de los abogados o acordar las medidas cautelares y dictar en sus pronunciamientos las sentencias, los jueces, además de eso que tienen que hacer cada día,
además, es preciso, creo que tengo legitimidad para decirlo en mi condición profesoral, es preciso, necesario, imprescindible estudiar. Y hay que estudiar mucho. Y el derecho administrativo no es como el derecho civil, o el derecho penal, que lo que se estudió hace 10 años puede seguir valiendo hoy, porque la celeridad de su evolución institucional, los tiempos de evolución institucional son más pausados. El derecho administrativo evoluciona con ritmos muy acelerados, de manera que una desactualización en el estudio se proyecta inmediatamente en una pérdida de calidad del trabajo del profesional del mundo del derecho, ya sea el abogado o el magistrado o la magistrada. Esto es muy importante afirmarlo, ¿no? Cualquier sistema de justicia contencioso administrativo necesita un excelente código procesal, como el costarricense, necesita una organización dotada de suficientes medios, pero por encima de todo lo demás necesita profesionales, abogados, litigantes y jueces formados y dedicados al estudio constante y la actualización en el derecho administrativo. Aquí también se aplica una regla de la biología evolutiva que yo cito una y otra vez, ayer mismo tenía la oportunidad de recordarlo, llamada la hipótesis de la reina roja, que toma su fórmula del célebre libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Los biólogos evolutivos utilizan un párrafo de ese bien conocido cuento, Alicia en el País de las Maravillas, para explicar cómo funciona la evolución y la competencia entre individuos y especies. Cuando Alicia llega al reino de la Reina Roja, se encuentra con que sus habitantes se ven obligados a correr todo el tiempo, muy rápido. Y cuando pregunta por qué corren tanto, la respuesta que le ofrecen es paradójica: para permanecer en el mismo lugar. ¿Y por qué los habitantes del mundo de la Reina Roja corren tanto y sin embargo permanecen en el mismo lugar? Pues porque el mundo que habitan se mueve muy rápido. Lewis Carroll transmitía en su aparentemente pueril relato profundos mensajes filosóficos y matemáticos científicos. Hay una lectura para adultos del texto de Alicia en el País de las Maravillas, como hoy en la mayor parte de las películas infantiles también se introducen mensajes subliminales para las madres y los padres que acompañamos a nuestros hijos y también tenemos derecho a entretenernos, ¿no? Lo mismo hizo Lewis Carroll. Para permanecer en el mismo sitio hay que avanzar muy rápido, porque el mundo también se mueve muy rápido. Esto es exactamente lo que ocurre con los profesionales del derecho administrativo. Si uno quiere seguir estando en el nivel de conocimientos que ostenta, solo para mantener ese nivel de conocimientos tiene que estudiar todos los días, porque el mundo se mueve. Y si uno piensa que con el nivel de conocimientos que obtuvo en su día va a seguir comprendiendo lo que tiene alrededor, el universo jurídico, está muy equivocado, porque como el mundo se mueve muy rápido, él se queda atrás. Y los biólogos evolutivos utilizan esta paradoja de la Reina Roja, o hipótesis de la Reina Roja, para describir las carreras armamentísticas entre depredadores y presas, las cebras y los leones, y también para describir las carreras armamentísticas y la multiplicidad de las variaciones genéticas entre los huéspedes y los parásitos. Y esto nos afecta también a los seres humanos, que hemos demostrado a lo largo de la evolución una capacidad de adaptación y de movernos más rápido y de adaptarnos a las circunstancias mejor que nuestros parásitos y nuestros depredadores. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues porque nos hemos movido muy rápido y poco a poco conseguimos avanzar, pero solo conseguimos avanzar porque nos movemos más rápido de lo que las circunstancias que se nos imponen requieren. Y cuando no lo hacemos, ¿qué sucede?
pues que retrocedemos. Entonces, en Costa Rica, una excelente norma como es el Código Procesal Contencioso Administrativo, que ha situado este país en el panorama comparado en un punto extraordinariamente avanzado, tiene que ser aprovechada por los profesionales, porque si la complacencia y la falta de dedicación al estudio de los profesionales del mundo del derecho administrativo, les hiciera pensar que con el Código Procesal Contencioso Administrativo ya es suficiente, les sucedería a ustedes lo que en su momento nos sucedió a los españoles, que nos quedamos quietos y el mundo nos pasó por delante, que la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, obra del profesor González Pérez y de otros ilustres maestros de la generación de los 50, quedó obsoleta. Y no se cambiaba porque era tan buena ley que para qué cambiarla. Y se cambió muy tarde. O que la ley de procedimiento administrativo, que acaba de ser sustituida por un nuevo texto, se mantiene durante demasiado tiempo vigente y termina desactualizándose. Cualquier sistema institucional tiene que avanzar muy rápido y aspirar siempre a mejorar solo para mantener su posición comparada. Solo para mantener su posición comparada. Y si se quiere, además, prosperar extraordinariamente, el esfuerzo ha de ser redoblado. Esto como mensaje a profesionales, porque también creo que hay que justificar nuestra presencia aquí esta mañana. Muchos de ustedes han dejado sus oficinas en la judicatura, en los despachos de abogados, en la función pública y van a dedicar una mañana, una tarde o 2 días a escuchar cuestiones de derecho administrativo. ¿Por qué? Pues porque si no lo hicieran, si no recibieran estos conceptos, se encontrarían en la hipótesis de la Reina Roja en sus peores consecuencias, quedarían desactualizados. Bien, y esta realidad nos la demuestra también la comprensión y el recordatorio de la historia de la evolución del contencioso administrativo en Europa, que yo voy a intentar sintetizar a renglón seguido. Es muy difícil resumir en un día completo, aunque dispusiera de toda la jornada de hoy, cómo ha evolucionado el contencioso administrativo no solo en España, cuyo decurso histórico debo conocer en profundidad, sino en el resto de los países europeos, que responden a tradiciones en buena medida comunes, pero también presentan sus peculiaridades. Hemos de acotar, en primer lugar, el marco histórico, el periodo temporal al que nos vamos a referir, que coincidirá convencionalmente con el propio del derecho administrativo con tal nombre, porque es bien sabido que el derecho administrativo nace como disciplina científica, jurídica, en las postrimerías del siglo XVIII y en los principios del siglo XIX tras la Revolución Francesa. Los primeros manuales y cátedras de derecho administrativo se publican y se crean a principios del siglo XIX. Así que contamos solo con 200 años de historia. Estamos cumpliendo el bicentenario del derecho administrativo, aunque no podemos datar una fecha precisa e inequívoca de la fundación de esta disciplina con este nombre, y la presentación de la evolución histórica de la jurisdicción contencioso administrativa debería acotarse en ese mismo periodo temporal, siglos XIX y XX. Aunque también cabe plantearse la pregunta, que no es irrelevante, sino trascendente: ¿es que antes no existía control judicial de la Administración? ¿Es que el control de la Administración o el contencioso administrativo en sus distintas variedades y modalidades solo existe desde el 1800? Y la respuesta a esa pregunta sobre la preexistencia del control judicial de la Administración, antes incluso de la fundación del derecho administrativo con ese nombre, la respuesta solo puede ser afirmativa, porque el control judicial de la Administración y el derecho administrativo con otro nombre ha existido mucho antes de la Revolución Francesa, e incluso con expresiones mucho más satisfactorias que la que resulta de la interpretación disidente
y traicionera que los revolucionarios franceses hicieron del principio de división de poderes, en contra de sus propios ideales. Es que en la Castilla de la Baja Edad Media, es que en la Edad Media ya existían recursos contra los actos del poder. Es que en la Castilla medieval los actos del rey podían ser recurridos ante los tribunales de justicia. Y esta es una tradición nuestra, suya, mía, porque es una tradición profundamente hispana. Y hay que decirlo muy alto y muy claro, porque las presentaciones interesadamente acotadas en el tiempo sobre el control judicial de la Administración tienden a justaponer o contraponer dos modelos aparentemente antitéticos que después convergen, como explicaré, que son el británico y el francés, como si esas naciones y culturas jurídicas tuvieran que protagonizar con un monopolio toda la evolución de las instituciones del derecho público. Y eso es una falsedad histórica gravísima. Antes de que existieran cortes, asambleas representativas en Gran Bretaña, siglos antes, en la Edad Media, surge el parlamentarismo en Castilla y León, en el corazón de España. Ese pueblo, el pueblo español, que después llega aquí y está en sus venas y en sus raíces, funda el parlamentarismo y lo hace siglos antes que los británicos. Y ese pueblo, el mismo pueblo español y la tradición hispana, reconoce la necesidad de que los jueces controlen los actos del poder ya en la Edad Media. Y esa es una tradición no solo hispana, que cruza el Atlántico y llega hasta aquí, sino visigótica. Las raíces más profundas del judicialismo hispano, que así se puede resumir con ese sintagma, nuestro valor, entendido como principio fundacional de nuestras sociedades, que se encuentra, hay que advertirlo, en nuestro propio código genético, son visigóticas. Los visigodos nunca aceptaron al rey más que como un primum inter pares. Y desde la Edad Media se repite en Castilla y en nuestra mejor tradición jurídica la fórmula de que el rey solo es rey mientras actúe rectamente. Y si deja de hacerlo y se desvía de la rectitud, es decir, del derecho, pierde su condición regia y sus decisiones pueden ser anuladas por los tribunales de justicia. Eso está en la tradición medieval hispana y llega después en las formulaciones de los maestros de la Escuela de Salamanca al siglo XVI, en los pronunciamientos de Vázquez de Menchaca, de Francisco de Vitoria, de los grandes pensadores y humanistas del Renacimiento español. No nos lo tienen que contar Locke, ni los teóricos de la Revolución americana, estadounidense, ni los teóricos de la Revolución inglesa. Lo sabíamos siglos antes y está, insisto, en nuestro código genético. Y mucho después se mantiene y observa en un análisis histórico informado la circunstancia de la posibilidad de impugnar los actos del monarca. Cada vez que tengo ocasión recuerdo las anécdotas pertinentes en estos contextos de los pleitos colombinos. ¿Qué fueron los pleitos colombinos más que un contencioso administrativo por el incumplimiento contractual? ¿Cuál era la naturaleza de las capitulaciones firmadas por Cristóbal Colón en el campamento de Santa Fe, al pie de Granada, antes de ser tomada por la reina Isabel? En cuanto a la colaboración público-privada para financiar la empresa y jugarse la vida en la busca de una ruta alternativa hacia las Indias orientales, que se topó finalmente con las Indias occidentales. ¿Qué fue aquello? Un contrato administrativo, vulnerado después en una suerte de jus variandi o poder de interpretación, avant la lettre, por los católicos reyes que no querían darle a Colón todo lo que le habían firmado. Y Colón y sus descendientes impugnaron las resoluciones de los
reyes ante la Chancillería de Valladolid. Y Colón estuvo años y años pleiteando contra la corona, reclamando sus derechos. Perdió muchos de los pleitos, pero en alguna ocasión los tribunales le dieron la razón. Y estamos hablando del siglo XVI en España, de un contrato firmado por la corona con un aventurero, un emprendedor extranjero, para más señas, que tuvo la inmensa fortuna de arribar a estos puertos. Y eso terminó en los tribunales. Y no decidían los reyes, por lo menos no directamente, como ahora no deciden los ministros, desde que decayó el dogma del ministro juez, por lo menos no directamente. Entonces los reyes podían acercarse a los jueces en algunos actos y hoy también pueden comunicarse los ministros por teléfono con los magistrados. Les harán más o menos caso. Pero la atribución de la competencia para resolver el conflicto entre el poder y un particular a un juez, la heterocomposición, incluso cuando es el poder quien actúa, no es un invento de Montesquieu ni un resultado de las revoluciones liberales. Es un ingrediente de determinadas culturas que reconocen que las sociedades han de organizarse desde el principio de que todos estamos sujetos a la ley. Ciertamente las revoluciones liberales realzaron esas ideas, como Montesquieu tomó de las tradiciones históricas y de la comparativa cultural, que eso es el espíritu de las leyes en el fondo, un tratado de etnografía y de instituciones del mundo, eso es l'esprit de loi, bien, tomaron esa tradición y la recrearon y la formularon brillantemente en el marco del espíritu de las luces, de la Ilustración. No hay que menoscabar ni discutir la importancia de las revoluciones liberales, la francesa, la gloriosa británica y el intento gaditano español de 1812, a la hora de señalar sus repercusiones sobre el diseño de un sistema de control de la administración. Pero tampoco hay que pensar que la historia comienza en 1789 o en 1777, o que nos la han hecho los ingleses, o los estadounidenses, o los franceses, porque nosotros también somos parte de la historia y venimos de un pueblo, de una tradición en la que desde el año 1000, no hace 200, sino 1000 años, no hace 200, sino 1000 años, se dice: el rey tiene que cumplir la ley. Y si no la cumple, ya habrá jueces que le digan que tiene que hacerlo, que se lo recuerden. En la tradición alemana hay un relato, un cuento para los niños que seguro que todos ustedes conocen, ¿no? Es el relato de Federico el Grande y el Molinero. Federico el Grande, uno de los monarcas ilustrados del siglo XVIII, que escribió esa célebre obra contestando El príncipe de Maquiavelo, el anti-Maquiavelo, una contestación, una refutación del libro del italiano, según la cual, paseando cerca de su palacio de Potsdam, se encontró con el molino de un molinero que le privaba de la vista del paisaje. Le ofreció una suma por la adquisición del inmueble, a lo cual el molinero respondió que el molino no estaba en venta. Y entonces utilizó su poder para hacerse por la vía ejecutoria y no la convencional con la propiedad del molinero. Quien respondió, y la fórmula se repite hasta el día de hoy en las explicaciones germanas, con la sucinta frase: Es gibt noch Gerichte in Berlin. Todavía hay jueces, todavía hay tribunales en Berlín. Es decir, nos veremos en los tribunales, que es lo mismo que le dijo Colón a los reyes católicos, a pesar de que le habían devuelto cargado de cadenas, cuando le vulneraron las capitulaciones. Tú tienes el poder, pero hay jueces. Estamos en el siglo XVIII, en Alemania, antes de las revoluciones liberales francesa y estadounidense.
y había tribunales en Berlín. Cierto que Federico el Grande era un monarca ilustrado, pero también los omnipotentes emperadores del periodo de los Austrias, que gobernaban territorios en los que nunca se ponía el sol, Carlos V o Felipe II, aceptaron hace 500 años, porque les convencieron los maestros de Salamanca, que para el rey era bueno someterse a la ley. Y esa será mi conclusión final. Es que el control judicial de la Administración y un buen sistema de justicia contencioso administrativa es bueno para el gobernante. Lo sabía Federico el Grande de Prusia, lo sabía Carlos V de España, lo sabía su hijo Felipe II, con todo el poder que ostentaban. No es una consecuencia esta del constitucionalismo moderno, tal y como lo conocemos. El constitucionalismo moderno refuerza y blinda estas instituciones, pero hay que señalar que el control del poder por parte de tribunales, la heterocomposición en la resolución de las controversias entre la persona y el poder, eso es un universal humano, un elemento cultural civilizatorio y muy profundamente arraigado en nuestras sociedades, en nuestras culturas. No porque se lo hayamos comprado a los británicos, o porque se lo hayamos comprado a los franceses, o porque lo hayamos importado a los alemanes, porque cuando nos educan en nuestras casas, en Castilla y en Costa Rica, nuestras madres, nuestros padres, de muchas formas distintas, nos trasladan un mensaje que está en nuestra cultura desde los visigodos. Nadie es más que nadie y todos han de cumplir la ley. Mientras las sociedades conserven ese mensaje en la transmisión cultural de padres a hijos, al final, con todos los avatares históricos, habrá sistemas de control judicial de la Administración bien decantados, porque una cosa lleva a la otra. No se puede enseñar a la gente que nadie es más que nadie y que todos han de cumplir la ley y que no funcione la tutela cautelar contencioso administrativa, porque algo falla, hay una incongruencia. No se puede enseñar que el poder no debe abusar y tolerar las inactividades o pasividades de la Administración, porque algo falla, hay una incongruencia. No se puede enseñar que el capricho del gobernante debe ser censurado y no controlar la discrecionalidad administrativa, porque entonces algo falla, hay una incongruencia, una cosa lleva a la otra. No estamos aquí ni por Francia, ni por Inglaterra, ni por Alemania. Estamos aquí porque como personas, y más como profesionales del derecho, llevamos dentro de nosotros un sentimiento de justicia que nos pide articular técnicamente esas respuestas en el plano del control judicial contencioso administrativo. Lo demás es historia. Ahora sí, vamos a la historia. Pero si no comprendemos esto con los antecedentes, los orígenes y las raíces, y llegamos a pensar que quien inventó los caballos fueron los españoles, ¿verdad?, cometemos un tremendo error, porque es posible que los caballos volvieran a América de la mano de los españoles, pero ¿saben ustedes dónde se desarrolló evolutivamente el caballo por primera vez? Paradójicamente, aquí. Después marchó, se extinguió, prosperó en Europa, habiendo desaparecido de América, y regresó en los barcos para volver a convertirse en uno de los emblemas de la cultura de estas tierras. Ese es el periplo evolutivo del caballo. No nace en Eurasia, nace en América, surge como especie en América, y después los avatares del destino hacen que en su lugar de origen desaparezca, como ha sucedido tantas veces con otras instituciones, y regrese por sus fueros a las tierras que le correspondían desde el principio. Esto también pasa con la jurisdicción contencioso-administrativa, porque se ha inventado y se ha devastado en múltiples ocasiones a lo largo de la historia.
La jurisdicción contencioso-administrativa alemana es una de las más admirables en su desarrollo histórico y formulación actual de todas las comparadas europeas, pero tiene un oscurísimo periodo nacionalsocialista, que suele, por cierto, omitirse en las descripciones de los manuales de derecho administrativo. Como los penalistas alemanes escondieron durante años, los más ilustres, por cierto, como los constitucionalistas alemanes también escondieron durante años sus veleidades y compromisos con el nacionalsocialismo. Porque la historia, hay que tenerlo muy presente también, no es lineal y siempre hacia adelante. También nos muestra retrocesos atroces, y lo estamos viendo todos los días. Porque no siempre vamos a un sistema de control judicial de la administración mejor. A veces avanzamos 3 pasos adelante, luego retrocedemos 4 atrás, volvemos a avanzar, jugamos al mundo de la Reina Roja en un sentido y en otro. El caso español es especialmente expresivo. Comenzando, ya si nos situamos en el periodo convencional de desarrollo del derecho administrativo, es decir, a principios del siglo XIX, con la Constitución común, por cierto, porque rigió también en este lado del Atlántico, de Cádiz, de 1812. Un sueño constitucional idílico pensado en una mínima península, en realidad un tómbolo, esa es la descripción geográfica más adecuada, en la isla de León de San Fernando, última punta del territorio español no ocupado por las tropas de Napoleón. Cuando se dice que el derecho administrativo es un producto francés, hay que recordar que el producto francés fue un producto contra el control judicial de la administración y que en el caso español lo fue contra la libertad de todo un pueblo. Porque la Constitución de Cádiz, que es el punto de arranque del constitucionalismo en mi país, fue posible gracias a las restricciones del alcance de los cañones de las tropas napoleónicas. Si los artilleros de Napoleón hubieran encontrado una fórmula matemática para que sus proyectiles pudieran llegar 200 metros más lejos, no hubiéramos tenido ni Constitución de 1812, ni libertades, ni una llegada tan pronta al mundo del liberalismo en España y en muchos otros países influenciados por ese texto gaditano. Y la Constitución de Cádiz impuso un sistema, hay que recordarlo también, judicialista. Y hay que recordarlo porque demuestra cómo la mejor tradición hispana no es la tradición de jurisdicción retenida que surge tras la Revolución Francesa, la que pretendían imponer los soldados de Napoleón. La administración se juzga a sí misma tras esa ley de 1790 y el decreto correspondiente que dice que juzgar a la administración corresponde a la propia administración y amenaza con sanciones penales a los jueces que se inmiscuyan en los asuntos administrativos. Curiosamente, la ley de 1790 y el decreto posterior de Fructidor, ya saben ustedes que los revolucionarios también les cambiaron el nombre a los meses, curiosamente esos textos coinciden en sus consecuencias perfectamente con otro documento francés de referencia que es el edicto del Palacio Real, Le Palais Royal, dictado en el siglo XVII por el cardenal Richelieu, diciendo lo mismo. Porque antes de la Revolución en Francia había jueces, y jueces que controlaban las decisiones de la administración regia. Pero cuando el poder se concentró en una figura humana del fuste intelectual y la capacidad de manipulación también, que todos recordamos en el cardenal Richelieu, lo primero que se le ocurrió es que esos jueces le molestaban y que tenía que prohibirles intervenir en sus asuntos. No solo la ley de 1790, muchos años antes
La misma idea que les pasó por la cabeza a los revolucionarios franceses la había tenido el cardenal Richelieu y había llegado al mismo resultado. Los jueces no deben controlar mi administración. Es curioso encontrar en el poder real del absolutismo, en su manifestación más ingeniosa e inteligente, Richelieu, y los revolucionarios franceses el mismo diseño institucional. Por eso es tan importante no dejarse influir por los prejuicios dogmáticos y las idealizaciones de la historia y pensar, no, la Revolución Francesa fue el amanecer de las libertades. Falso. En algunos aspectos, obviamente, la Revolución Francesa trajo notables avances, sobre todo para la clase emergente entonces, la burguesía, y en otros comportó importantísimos retrocesos, y también en materia de garantías de derechos y libertades. Y proyectada la Revolución Francesa sobre el caso español, supuso no solo la invasión de las tropas napoleónicas, sino la destrucción de un modelo que era el original judicialista, porque tenía esas raíces visigóticas, y esto lo explicó muy bien hace años el profesor Casagne, el maestro del profesor Perrino, que intervendrá a partir de esta tarde y de la jornada de mañana, en un espléndido trabajo en el que vincula la Constitución de 1812 española con la tradición visigótica judicialista. Esa tradición judicialista de control de la administración fue arrumbada por la vuelta del absolutismo que propició, tras la Guerra de Independencia, el acuerdo con Francia. Y Fernando VII, el funesto monarca español que protagoniza toda la primera parte del siglo XIX, opta, a través de sus ministros y reformadores, por modelos de jurisdicción retenida y control de la administración por parte de la misma administración. Cada vez que en España, sin embargo, se producía lo que yo llamo un despertar liberal, traducido en pronunciamientos de ese sector de la sociedad española ansioso de libertades y de cambio respecto de las oscuridades del absolutismo, se volvía a recuperar, se traía de nuevo el principio judicialista de la Constitución de Cádiz. Y hay una tensión constante en los primeros años, hasta 1845 prácticamente, que es cuando se produce la creación del Consejo Real y los consejos provinciales y la instauración definitiva a lo largo de todo el siglo XIX y con escasos cambios hasta 1888 con la Ley Santa María de Paredes, que instaura el modelo armónico mixto entre jurisdicción retenida e intentos frustrados y breves de retorno al modelo judicialista gaditano. Y entre tanto, los franceses, ¿qué hacían? Pues los franceses desarrollaban su propio sistema de la administración se autocontrola, con un Consejo de Estado que fue protagonizando la creación del derecho administrativo y pagando con ello el precio de la disidencia de los principios de la división de poderes. La jurisdicción del propio Consejo de Estado, la administración controlándose a sí misma, fue creando una serie de reglas y principios, porque difícilmente una sociedad en la que se reconocen las libertades, siquiera de manera formal, puede soportar la incoherencia de que el poder no se sujete a reglas y a derecho, en un modo o en otro. El siglo XIX francés se cierra ya en los últimos años, a partir de 1889, aunque hay un pronunciamiento previo significativo en 1874, con la autonomía del Consejo de Estado respecto del Gobierno. Es decir, la incipiente separación del control respecto de la autoridad gubernativa. Como el siglo XIX español, en esta sucinta explicación histórica, termina con un modelo armónico de control contencioso administrativo en el que se mezcla el judicialismo, que está en nuestro gen visigótico y después liberal, con la influencia francesa
reforzadora del poder ejecutivo, emergente en ese momento, potenciado por el avance social producido a lo largo de todo el siglo XIX, del autocontrol de la Administración. En unos debates, en el proceso de elaboración de la Ley Santa María de Paredes, que merece la pena releer hasta hoy, porque las opiniones de los legisladores que se pronunciaron sobre la importancia de ese texto, de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 1888, se centran en el control de la potestad reglamentaria, el control de la discrecionalidad administrativa, el control de los actos políticos, las cuestiones que nos ocupan hasta hoy. Es que hace ya más de 100 años esto preocupa a los legisladores. ¿Hasta dónde puede alcanzar el control de la discrecionalidad administrativa? En Francia, en España. También en Alemania se produce la creación de los primeros tribunales contencioso-administrativos en 1863. Así que la evolución europea del contencioso administrativo en el siglo XIX es una evolución hacia el diseño de tribunales especializados en el control de la Administración con una naturaleza más administrativa, el caso francés, y también el español predominante, o más judicial, la española, la opción española en los periodos del liberalismo, y también la opción británica desde el principio, porque es un lugar común recordar otra vez la contraposición entre el rule of law anglosajón, explicado brillantemente por Dicey, y contrapuesto al droit administratif francés, en el que se excluía el control judicial de los actos del Poder Ejecutivo y se sometía a ese autocontrol institucionalizado en la cúspide del Consejo de Estado y todo el sistema contencioso administrativo. Decía, ya lo recordaba en mi anterior intervención en este mismo foro hace algunas semanas, dice y entonces, afortunadamente en Inglaterra no hay derecho administrativo. ¿Por qué llegaba a afirmar algo tan tajante, dice y entonces? Pues por la sencilla razón de que le parecía aberrante el hecho de que la Administración no se sometiera al criterio de los tribunales. Aunque muy recientemente una obra de muy recomendable lectura del profesor Cassese, uno de los más brillantes administrativistas italianos de la estirpe de Giannini y de Zanovini, nos recuerda y nos explica en detalle cómo el modelo británico de control judicial, el judicialista puro expuesto por Dicey en su obra The Rule of Law, y el modelo francés de jurisdicción retenida, en realidad no eran tan distintos. Y en Inglaterra había decisiones de la Administración que los tribunales no podían controlar, muchas, y en Francia sí podían ser revisadas por el control contencioso administrativo y viceversa, por supuesto. Es decir, que cada uno de los dos modelos presentaba algunas ventajas y otros inconvenientes desde el punto de vista de la garantía de la sujeción del poder al derecho, y no era tan espectacular el triunfo británico en la realización de ese objetivo frente a la criticable solución francesa, desde el punto de vista de Dicey, de sujetar a órganos especializados el control de la legalidad de las decisiones de la Administración. Las cosas, la historia siempre presenta muchos más matices y difícilmente se deja reducir a fáciles simplificaciones. Hay una evolución francesa hasta finales del siglo XIX prácticamente, en el que impera ese modelo desviado de la división de poderes. Hay otra ortodoxa británica, pero con muchos matices, porque el poder ejecutivo no se deja reducir tan fácilmente a derecho, no desde luego en sus decisiones más sensibles, y hay una turbulenta decimonónica evolución española en la que impera la solución francesa, salvo en aquellos momentos en los que los liberales vuelven por sus fueros, recordando nuestra mejor tradición de judicialismo puro. Y así consumimos ese proceloso siglo XIX lleno de
guerras, de conflictos, de pronunciamientos militares, de inestabilidad y de constitucionalismo frágil, porque toda esta semblanza del siglo XIX europeo tiene que entenderse en el marco de sociedades convulsas, inevitablemente en construcción. Si solo se asientan las normas reguladoras de las jurisdicciones contencioso-administrativas a finales de siglo, si solo entonces ganan estabilidad, es porque no existe esa misma estabilidad institucional y social hasta ese momento. La jurisdicción contencioso-administrativa acompaña y refleja el grado de asentamiento de las sociedades a las que sirve. ¿Y el siglo XX? ¿Qué sucede en el siglo XX? Acabo de decir que terminamos el siglo XIX superando toda una serie de conflictos, de inestabilidades sociales, y comenzamos el siglo XX con las jurisdicciones contencioso-administrativas europeas asentadas. En el caso español, esto se traduce al final de la Restauración y coincidiendo con una serie de impulsos regeneracionistas, y esto es importante, y una serie de reformas institucionales pensadas para mejorar el funcionamiento del Estado, reducir la corrupción y evitar ciertos excesos, en la opción definitiva judicialista. A través de una medida poco recordada y casi desapercibida, pero que determina ese giro final del pretendido equilibrio entre lo contencioso y lo administrativo de la Ley Santa María de Paredes a una opción predominantemente judicialista. Es la creación de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en los primeros años del siglo XX. Aunque sigue el sistema armónico de la Ley Santa María de Paredes, que no será corregido y sustituido plenamente hasta la aprobación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1956, al situar en la cúspide de ese orden jurisdiccional una sala del Tribunal Supremo, la impronta judicial se proyecta definitivamente sobre el modelo judicial de control de la Administración en España. Bien es cierto que todavía durante el siglo XX y hasta la Ley del 56 hay elementos típicamente administrativos o no judiciales o no puramente judiciales en nuestro sistema de control judicial, de control de la Administración. Así, por ejemplo, y es destacable advertirlo porque coincide con uno de los rasgos característicos de la evolución del contencioso alemán durante buena parte de los últimos años del siglo XIX y el siglo XX, la existencia de jueces no profesionales y legos en derecho que intervenían en los tribunales, que resolvían las controversias entre administración y ciudadanos. Y esto pasaba en España en las postrimerías del XIX y en los primeros años del XX, y también pasaba en Alemania a través de la figura de los jueces honoríficos, podríamos llamarlos jurados, pero se sentaban en la mesa junto a los jueces profesionales, los expertos en derecho, para resolver esas controversias. Lo cual nos enseña también algo, nos ofrece algunas enseñanzas sobre el sentido de un modelo no puramente judicializado, en el que no se trataba solo de saber si había que sujetar la Administración plenamente al control de los tribunales o no, sino con qué criterio habrían de dirimirse esas controversias. Porque la introducción de jueces no profesionales en esos tribunales, que después se estructuran en sistemas perfectamente insertos en el Poder Judicial, incorporaba un criterio de equidad que aún hasta hoy reflejan algunas normas reguladoras del derecho administrativo y del control judicial de la Administración, más difícil de apreciar puramente en el caso de profesionales instruidos en ese momento histórico, desde luego férreamente instruidos en las directrices del positivismo, que tanto daño han hecho a la interpretación y la aplicación del derecho hasta nuestros días. Frente a un juez estrictamente positivista,
Un juez no profesional, en el caso español o alemán, podía incorporar observaciones de buen sentido, sentido común, o lo que llamaríamos de manera muy cotidiana derecho natural a la resolución de esas controversias. Paralelismos significativos porque nos demuestran, no había entonces, por supuesto, comunicación alguna entre los diseñadores del sistema de control judicial de la Administración en España y el alemán, cada uno estaba a lo suyo, cómo las sociedades llegan a soluciones próximas, semejantes, ante necesidades que también lo son. No existía una circulación de juristas en un universo global como ahora disfrutamos, un intercambio de experiencias institucionales tan rápido, acelerado, que permitiera aprovechar las experiencias de otro país y revertirlas en el propio. Simplemente los diseños posibles de control judicial de la Administración no son tantos. Pueden oscilar entre el control judicial y el autocontrol administrativo, el sistema objetivo o el sistema subjetivo de control judicial de la Administración. Caben esas varianzas entre uno y otro, pero las soluciones institucionales no son indeterminadas o infinitas, sino que se reducen en su número. Bien, así empieza el siglo XX en España, en Alemania y en Francia. Y el siglo XX es, en su primera mitad, desde luego, tan incidentado como pudo serlo, o quizás más, el siglo XIX. Recordamos ahora los desastres de la Primera Guerra Mundial, cuyo centenario estamos celebrando. Después recordaremos los desastres de la Segunda Guerra Mundial, pero hemos de advertir también que antes de esas grandes guerras el escenario europeo sufrió las guerras napoleónicas, porque la Primera Guerra Mundial fue devastadora en las trincheras y por la tecnificación del conflicto. La Segunda Guerra Mundial aún lo fue más, pero las guerras napoleónicas fueron incruentas en territorio español, en territorio francés y en el territorio alemán. Es decir, los europeos hemos estado todo el siglo XIX matándonos unos a otros, como por cierto también los latinoamericanos. Esto era el deporte del siglo XIX, guerrear entre países y matarse unos a otros, y toda la primera mitad del siglo XX haciendo lo propio. Solo empezamos a alcanzar un remanso de paz al finalizar el siglo XX. Y esto se proyecta también sobre el desarrollo de las jurisdicciones contencioso-administrativas. ¿Qué control judicial de la Administración podría haber en el nacionalsocialismo alemán? ¿Qué control judicial de la Administración satisfactorio en el plano de garantías podía haber en la Francia de Vichy? ¿O en la España de Franco, hasta que se vio obligado por presión de los Estados Unidos a diseñar un Estado de Derecho administrativo traducido, entre otras grandes normas, en la Ley del 56? No había derechos fundamentales, no había garantías. No es una etapa para olvidar, hay que recordarla, porque nos demuestra cómo no siempre avanzamos hacia adelante en la buena dirección, sino que podemos retroceder gravemente, pero no aportó absolutamente nada memorable en términos de mejora del control judicial de la Administración. Solo después de esas traumáticas experiencias bélicas, las sociedades vuelven a sentarse, como ya lo hicieron a finales del siglo XIX, vuelve la prosperidad y la gente empieza a reclamar instituciones de defensa de sus derechos e intereses frente a las actuaciones del gobierno. Y eso se traduce en un sentir que se proyecta sobre los profesionales del mundo jurídico y, por supuesto, sobre los doctrinarios, sobre los autores. Quienes más habían sufrido el autoritarismo, más se esforzaron por corregir los defectos del sistema de control de los abusos y los excesos del poder. ¿Quiénes sufrieron más el autoritarismo que los propios alemanes? Quienes más sufrieron el autoritarismo fueron los propios alemanes, y por eso el Estado de Derecho, creado a partir de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, aspira a ser un Estado de Derecho perfecto. Y por eso
el control judicial de la administración pública que se despliega a partir de la Ley Fundamental de Bonn con la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Alemana es el modelo de referencia, porque es el mayor intento de controlar el ejercicio del poder como reacción social a la comprobación de los excesos de un poder desatado. ¿Bien? ¿Y qué pasó con los franceses? Pues los franceses no habían sufrido, como sí los alemanes, esos excesos del autoritarismo, los habían sufrido, pero no en todo caso como consecuencia de sus propios gobernantes, aunque estaba el gobierno de Vichy. Ellos no sufrieron tampoco la presión de las fuerzas de ocupación en el sentido de establecer correctivos institucionales inmediatos para evitar volver a incurrir en esos excesos. Pero años más tarde, ya en los 80, empieza a producirse, y por comparativa con los éxitos del modelo alemán, una cierta insatisfacción en la dogmática del derecho administrativo francés en torno a las limitaciones del control de la administración en aquel país. Tan orgullosos como estaban de su derecho administrativo, puestos a hacer reflexión autocrítica, y aquí fue importantísima la aportación de otro, él sí, gran administrativista francés, con quien tengo el honor de compartir el apellido, aunque ningún parentesco verosímil, el profesor Jean Rivero, que en divertidísimas aproximaciones al problema del control judicial, en una presentación dialógica entre un jurista francés y un indio hurón que visitaba el Palacio Real, exponía los defectos del control judicial contencioso administrativo en Francia. Porque cualquiera que fuera a Francia y preguntara cómo controla la Administración el Consejo de Estado y encontrara las respuestas de las múltiples limitaciones a su capacidad de control, podía decir, pero entonces, ¿aquí hay control o no hay control? ¿Y hasta dónde llega el control? Y esas reflexiones jocosas de la doctrina francesa en torno a los límites del control judicial de la Administración propiciarían después modificaciones sensatas y acertadas de los poderes del juez, la introducción de los referés y toda una serie de técnicas, de herramientas que incrementaron notablemente las posibilidades efectivas de controlar la Administración en Francia. En el caso español, esos avances se producirían en 1956 en parte, pero después tendrían que esperar claramente hasta la Constitución de 1978, porque sin un marco efectivo de libertades y sin la realización plena de la división real entre poderes, es muy difícil llevar el control judicial de la Administración en nuestros días hasta sus últimas consecuencias. Conexión, pues, con la realidad constitucional, con la realidad política del tiempo, con las necesidades y reclamos sociales, una sociedad que se siente libre y también tranquila en sus principales parámetros económicos y políticos, no tolera que los jueces no puedan controlar a la Administración. Esto es un hecho inmutable en todo tiempo y lugar, y también pérdida de todos esos valores cuando se producen situaciones de excepción por el autoritarismo político o los conflictos bélicos. Así terminaríamos el siglo XX, con una jurisdicción contencioso-administrativa ejemplar que sustituye el modelo de referencia francés e influencia la ley del 98 española, que no toma el ejemplo de Francia sino de Alemania, y su proyección sobre otros derechos comparados también a este lado del mundo. Los devenires de otros países no han sido muy distintos. Aunque se me ha pedido que desarrolle la evolución histórica del contencioso administrativo en Europa, no me resisto a hacer un mínimo excursus en torno a la evolución de la Judicial Review o el control judicial de los actos del poder en los Estados Unidos, porque podríamos pensar que por la influencia anglosajona y el judicialismo sentado desde un principio en aquel país, una de las democracias más sólidas e ininterrumpidas de la historia, nunca ha habido un problema con el control judicial de la Administración. Y esto también es falso, porque no todo empieza ni termina con Marbury contra Madison en el siglo XIX.
aunque esa sentencia es absolutamente crucial, el reconocimiento del control de la actuación del poder, hay que recordar que no será hasta mediados del siglo XX, hasta 1944 aproximadamente, cuando en su sentencia Stark versus Bigbard de la Corte Suprema señale el principio de la revisabilidad judicial de los actos del Gobierno, de los actos de la Administración, con independencia de que estuvieran o no previstos en la norma reguladora de ese tipo de actuación. Luego eso se codifica en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos y se hace ley. Pero antes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos, estamos en la mitad del siglo XX, antes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Supreme Court de los Estados Unidos oscila en pronunciamientos contradictorios y no empieza a debatirlo seriamente hacia la resolución judicialista plena hasta 1940, entre decir, primero, que los jueces solo pueden controlar a la Administración cuando el legislador lo diga expresamente, a señalar después, Stark versus Bigbard, que los jueces deben poder controlar todas las decisiones de la Administración, aunque esa revisabilidad de las decisiones no esté expresamente prevista en la norma, en virtud de un principio constitucional incontrovertible. Como ven ustedes, las cosas no fueron tan fáciles, ni en los sistemas de jurisdicción retenida, ni en los sistemas constitucionales, democráticos, de judicialismo puro y aparentemente perfectamente desarrollados como el de los Estados Unidos de América. Las situaciones se reproducen, hay muchas similitudes entre las evoluciones históricas de unos países y otros, y hay coyunturas sociopolíticas que marcan el devenir de la jurisdicción contencioso administrativa con consecuencias muy similares en lugares muy distantes del mundo. Hasta aquí la historia, o la presentación panorámica de la historia. Es difícil, como he dicho, sintetizar en 45 minutos, una hora, tantas historias de tantos países. Por supuesto, Europa es mucho más que Alemania, Francia, he omitido Italia y esto es imperdonable, España, ¿verdad? Pero si tuviera que exponerles a ustedes la evolución de todos los sistemas de control judicial de la Administración europeos, pues dedicaríamos más tiempo del que podemos invertir en esta empresa. Y me toca ahora, más brevemente, porque los temas serán desarrollados en detalle por las siguientes mesas, exponer cómo toda esta evolución histórica se ha proyectado sobre cuestiones cruciales del contencioso administrativo que han sido acertadamente elegidas por los organizadores, que son, ya se ha dicho, las medidas cautelares, el control de la inactividad de la Administración y el control de la discrecionalidad. Y lo que observamos en el decurso general de la jurisdicción contencioso administrativa se proyecta claramente sobre cada una de estas instituciones. Las medidas cautelares, el control de la inactividad y el control de la discrecionalidad administrativa, comenzando, iré por orden, por el sistema de tutela cautelar. Allí donde el sistema de control judicial de la Administración ha sido pacato, contenido, limitado, muy modulado para no ofender o entorpecer la acción del Gobierno, nos encontramos con un régimen de medidas cautelares y una aplicación de ese régimen de medidas cautelares muy limitado. Esto es lo que ha ocurrido, pues, en el caso español, en la evolución del caso español, por supuesto hasta 1956, a partir de 1956, como se ha explicado, con la exclusiva introducción de del incidente de suspensión de la ejecución del acto administrativo y solo después, como consecuencia del influjo de la Constitución y en algunos pronunciamientos audaces de muy pocos tribunales, la expansión del sistema de tutela cautelar tímidamente acogida por la vigente ley española de 1998, que aunque deja un numerus apertus de medidas cautelares posibles, sigue manteniendo ese discutible criterio predominante, con otras palabras, del periculum in mora, llamado en el caso español pérdida de la finalidad legítima del objeto del recurso, por no reiterar el tópico de los perjuicios de imposible
reparación a la hora de conceder o no la tutela cautelar. Podríamos haber ido más lejos los españoles y en la versión original del proyecto de ley finalmente aprobado en 1998 se iba más lejos, incorporando el criterio del fumus boni iuris en las medidas cautelares que sí venían utilizando y a veces rescatan puntualmente los tribunales del orden contencioso administrativo español. Una solución moderada, incompleta quizás, pero la que ha dado de sí la evolución del contencioso administrativo en España. En otros países, Francia o Alemania, este tema de la justicia cautelar ha sido mucho mejor tratado por su radical importancia práctica. Porque cualquier diseñador de un sistema de control judicial de la Administración sabe que el principal problema al que se enfrenta es la consumación de los hechos por el tiempo y las consecuencias asociadas a la ejecución de los actos administrativos y la proyección sobre la realidad de las actitudes de los gobernantes y sus decisiones y comportamientos. De verdad que una respuesta rápida en forma de tutela cautelar es absolutamente necesaria para dotar de congruencia suficiente, se ha dicho con acierto aquí, al control judicial de la Administración. En Francia es óptimo, no podría ser de otra manera, porque si no las observaciones ingenuas del hurón en el Palacio Real también se demostrarían ciertas, señalando la incoherencia del modelo de control francés, y en Alemania igualmente se llevó seriamente ese sistema de tutela cautelar a resultados satisfactorios. El modelo costarricense, a mi juicio, lo es también, aunque tan importante como lo que la ley diga es cómo la apliquen los tribunales, que deben inspirarse por el criterio de dar una respuesta que sea efectiva a las controversias que deben atender. Después diré que, valorando tanto los derechos subjetivos e intereses de los particulares recurrentes como el interés general afectado, porque todo sistema de tutela cautelar debe comportar también contracautelas, cautelas y contracautelas. Una expansión descuidada del sistema de medidas cautelares puede redundar en perjuicio del interés público, con lo cual es conveniente que el juez valore, pondere todos los intereses en juego antes de conceder o no cualquier medida cautelar y adopte los reequilibrios en esa medida cautelar que permitan evitar los daños para el interés general. Esto sobre las medidas cautelares. Sobre el control de las inactividades, algo más puede decirse. Nos encontramos ante uno de los más complicados desafíos del Estado de Derecho. Una verdadera aporía, entendida como dificultad práctica que plantea un problema especulativo. ¿Cómo conseguir que alguien haga algo que no quiere hacer cuando se encuentra en una posición de poder? ¿No? Esto es verdaderamente complejo, porque anular la decisión de otro sujeto o reparar sus consecuencias ya es de por sí difícil, pero propiciar un pronunciamiento, más cuando este no es automático, no resulta nada fácil. Es verdad que el modelo alemán, con pretensiones frente a la inactividad, ha sido exportado e importado en las normas comparadas, las costarricenses y las españolas, de la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero el resultado de esa importación es dispar y, en el caso español, ustedes conocen mejor el costarricense, sumamente insatisfactorio. Porque en la obtención del resultado de un actuar de la Administración se interponen toda una serie de objeciones, obstáculos que no son solo formales, sino también materiales sustantivos, particularmente complejos cuando de lo que se trata no es de que la Administración ejecute, por ejemplo, un acto firme o dicte un acto en el ejercicio de una potestad absolutamente reglada, sino que actúe empleando, por ejemplo, después entraré de lleno en ese tópico, su discrecionalidad. Así, por ejemplo, que adopte una norma reglamentaria. Bien. Y cabe formularse la pregunta ante esta relativa insatisfactoriedad que la
que el sistema de control de las inactividades de la Administración presenta en el derecho comparado, desde luego en el español y en otros modelos europeos, si es este el mejor método de conseguir que la Administración actúe cuando debe, o necesitamos recurrir, en cambio, y enfatizar alternativamente el instituto de la responsabilidad, que es la segunda gran garantía que señalaba Oriu para permitir que la Administración o actuara o reaccionar cuando no actuara. Es decir, la respuesta a las situaciones en que la Administración tiene que actuar y no lo hace es que un tribunal intente por todos los medios y con grandes dificultades conseguirlo, o pasa más bien por algún tipo de acción de responsabilidad que puede incluir también la responsabilización de las autoridades y funcionarios que incumplen seriamente sus obligaciones más básicas en aplicación de las normas. Es un tema que dejo planteado porque toda la incorporación a la Ley Española 1998 de esas acciones frente a inactividad ha dado unos resultados muy modestos, muy modestos. En tercer lugar, la cuestión de la discrecionalidad administrativa, el control de la discrecionalidad administrativa. La evolución de la jurisdicción contenciosa administrativa en Europa sí ha producido importantísimos, espectaculares resultados en este ámbito. Habría que recordar de nuevo los debates en la elaboración de la Ley Santa María de Paredes, el modelo armónico mixto de 1888, para observar todos los prejuicios y reparos, incluso prohibiciones expresas de las regulaciones de entonces a la jurisdicción contenciosa administrativa. Tenía expresamente prohibido controlar la discrecionalidad y observar la situación actual en la que, si bien se mantienen las prohibiciones de sustituir el ejercicio de la discrecionalidad o la redacción de los preceptos reglamentarios, se reconoce sin ambaje alguno el control pleno a través de distintas técnicas que están en el derecho francés y en el derecho alemán y en el derecho español, como puede ser el control de los hechos, los presupuestos del hecho, el Instituto de la Desviación de Poder, los principios generales del derecho como parámetro de enjuiciamiento de la discrecionalidad y algunos muy destacadamente como la proporcionalidad, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la tesis de los conceptos jurídicos indeterminados, discerniendo estos, separando estos de la discrecionalidad stricto sensu y entendiendo que los conceptos jurídicos indeterminados, el margen de apreciación se restringe extraordinariamente hasta abarcar solo una mínima zona gris en torno a la mejor o más apropiada solución jurídica y no varias opciones distintas. Esto se ha normalizado en Alemania, en Francia, en España, incluso en los Estados Unidos, donde ya saben ustedes que el modelo de control judicial de la Administración bascula más sobre la exigencia procedimental previa que sobre la revisión judicial ulterior. Que esto también hay que advertirlo y lo señalo cada vez que tengo ocasión porque es importante saberlo. El sistema de garantías del derecho administrativo de un país resulta de un polinomio. La calidad y completud de un sistema de garantías no depende solo de su contencioso administrativo, aunque este es un ingrediente, un elemento fundamental. Depende de su control judicial, contencioso administrativo y depende de su régimen procedimental. Costa Rica tiene la inmensa fortuna de contar con dos excelentes regulaciones de estos institutos, del procedimiento y del contencioso. Pero hay países que tienen una muy buena regulación de la parte judicial, como Francia, y no tienen regulación procedimental apenas. Y hay países en los cuales la regulación procedimental es protagonista en comparación a la revisabilidad judicial. Es el caso de Estados Unidos. Son dos modelos contrapuestos, el estadounidense y el francés. Entonces, bueno, hay que combinar ambos. Hay que combinar ambos. Y si yo tengo un modelo de control judicial deficitario, igual lo puedo compensar con el procedimiento administrativo, con un procedimiento administrativo adecuado. Y esto es importante también a los efectos del control de la
de la discrecionalidad administrativa, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Pues bien, el modelo estadounidense es más deferente en el ámbito judicial con el ejercicio de la discrecionalidad siempre y cuando compruebe que el procedimiento se ha llevado debidamente. Bien, y ese es el presupuesto de una deferencia hacia la discrecionalidad, y en aquellos sistemas en los cuales el procedimiento en general no se lleva debidamente, los jueces tienen que ser más rigurosos en el control de la discrecionalidad. Hemos avanzado muchísimo y de manera positiva, como seguro se dirá en las siguientes mesas, ante este espacio de inmunidad del poder, tal y como fue descrito por el profesor García Enterría. Todos los tribunales que manejan los conceptos más básicos del derecho administrativo en Europa y en América Latina saben que existen técnicas de control de la discrecionalidad y las utilizan con éxito y eficacia. Ahora bien, todavía se puede avanzar más, continuando, recreando la hipótesis de la Reina Roja, y hay lugares, espacios, conceptos que dificultan hasta hoy el control de la administración, de las decisiones de la administración, y dejan amparo, posibilidad de abuso o arbitrariedad encubierta bajo tópicos dogmáticos. Y esto es lo que sucede precisamente con el concepto de discrecionalidad técnica, que se ha mantenido relativamente al margen de todos los debates doctrinales hasta ahora porque se consideraba un aliud, es decir, otra cosa, fuera de la discrecionalidad pura y los conceptos jurídicos indeterminados. Pues bien, el debate más reciente en España sobre la cuestión de la discrecionalidad, superadas todas aquellas polémicas fogosas entre grandes autores del derecho administrativo español sobre cuánto deben controlar los tribunales la discrecionalidad y hasta qué punto, el debate más reciente gira en torno a este concepto, la discrecionalidad técnica. Algunos autores, me distingo por haber sido uno de los iniciadores del debate en su última expresión y después reafirmado por las tesis del profesor Fernández Rodríguez, que fue el más destacado defensor del control judicial de la discrecionalidad en las polémicas de finales del pasado siglo en torno a esta cuestión. Algunos autores hemos negado la existencia de una mal llamada discrecionalidad técnica. Entendemos que la discrecionalidad técnica no es tal discrecionalidad y que ponerle el nombre de discrecionalidad a las apreciaciones técnicas de la Administración es tanto como cubrirla y protegerla con un manto que dificulta el control judicial pleno de su ejercicio. Estamos ante apreciaciones técnicas en las que no hay posibilidades múltiples de elección, a nuestro juicio, que es lo que caracteriza exactamente la discrecionalidad. Y la veste de discrecionalidad confunde y orienta al juzgador hacia una suerte de respeto al criterio seguido por la Administración. Las consecuencias del pronunciamiento en un sentido o en otro sobre la naturaleza de la discrecionalidad técnica no son en absoluto triviales y alcanzan detalles tan relevantes como las posibilidades de la proposición y práctica de prueba frente a las apreciaciones técnicas de la Administración, pruebas periciales o de otro orden que desmintieran el criterio técnico de los órganos cualificados que emiten esos dictámenes o informes o pronunciamientos técnicos. Es decir, no estamos hablando solo de una cuestión teórica de primer orden, sino que esto produce notorias consecuencias prácticas. Y el debate se ha abierto, con menor intensidad que a finales del siglo XX, pero ya si observan ustedes los últimos números de la Revista de Administración Pública, que es la principal publicación periódica del derecho administrativo español, encontrarán con que alguno de los autores que se opuso a finales del siglo pasado a la extensión del control judicial de la discrecionalidad y ante un comentario del profesor Fernández Rodríguez, que cita mi propio trabajo, negando el carácter de discrecionalidad de la mal llamada discrecionalidad técnica, reacciona defendiendo la posición de la Administración en el ejercicio del criterio técnico. Y esa es la mejor demostración
de que este es un tema a tratar, en el que se debe profundizar y merece una respuesta nueva. Los avances en el contencioso administrativo no terminaron en el siglo XX. Nuevos desafíos se presentan hoy. Y he culminado mi presentación de los aspectos cruciales deliberadamente con la discrecionalidad técnica. Lo hago a propósito porque fíjense ustedes, no es trivial la importancia que tiene en el siglo XXI la valoración de las cuestiones técnicas. Es decir, este es el punto de nuestros días. La discusión en nuestros días no va a girar en torno a cuestiones de teoría del lenguaje, como la tesis de los conceptos jurídicos indeterminados. Esa era la filosofía del siglo XX, Wittgenstein y compañía. Toda la tesis de los conceptos jurídicos indeterminados parece evocar conceptos filosóficos pretéritos. Tampoco va a girar, por supuesto, sobre la pertinencia de si los principios generales del derecho sirven o no para controlar la discrecionalidad. Eso ya lo acepta todo el mundo, porque hemos, por fortuna, superado el positivismo. La Segunda Guerra Mundial trajo muchas calamidades, pero también se llevó con ella, en los campos de batalla, el positivismo. Nos hizo despertar del sueño positivista y del sueño de que lo que decía el legislador era la última palabra. Porque lo que dijeron entonces los legisladores explica esas calamidades. Entonces ya no hay positivismo, con lo cual podemos utilizar los principios generales, ya no hay una discusión sobre que los conceptos jurídicos indeterminados pueden ser susceptibles de interpretación y son asequibles para los jueces, son judicialmente controlables. Ahora, el escondite de la arbitrariedad va a ser la técnica. Las máquinas, los ordenadores, los conceptos complejos, las cosas que es que usted no puede entender, señor juez, porque esto es muy difícil. Y se tiene que fiar del que sabe. Y el que sabe es el mío. El que sabe soy yo. Hasta ahora, la discrecionalidad técnica era la hermana pequeña del control judicial. Cuando se exponía la teoría de la discrecionalidad siempre se dejaba una página o dos para decir que la discrecionalidad técnica era otra cosa. Pero hoy la discrecionalidad técnica pasa a ser la gran cuestión del control de la administración, no solo del control de la discrecionalidad, porque hay que comenzar, como haría cualquier buen abogado o abogada, y a ustedes a todos les habrán enseñado esto, siempre hay que comenzar una defensa negando la mayor. La discrecionalidad técnica no es discrecionalidad. Y esa es la más efectiva defensa. Y a partir de ahí vamos a continuar discutiendo hasta qué punto y con qué condiciones y en qué medida al tribunal de respetar el criterio técnico de la administración y en qué casos y con qué condiciones puede sustituir ese criterio técnico de la administración por el criterio que el defensor le presenta. Un gran tema para el derecho administrativo contemporáneo que nos demuestra cómo no hay un fin de la historia, a pesar de lo que dijera el señor Fukuyama. No es que nos estemos riendo de lo que dijo en su día, lamentablemente seguimos llorando, porque dijo, ya se acabó la historia, la democracia, la economía de mercado, no habrá más calamidades. Oiga, el Estado de Derecho se construye todos los días, y si le dejamos a la Administración un espacio de libertad para la arbitrariedad en el mundo de la técnica, nos podemos encontrar en 10, 20, 30, 40 años con una nueva distopía. La distopía es lo contrario de la utopía. Y el ser humano no ha vivido ninguna utopía, pero sí ha sufrido y sigue sufriendo muchos sueños distópicos en Corea del Norte y más cerca de estas tierras. Pretensiones utópicas que se convierten en sueños distópicos porque el control del poder no es suficientemente efectivo. Y bien, por no cansarles más, porque estoy alcanzando puntualmente, escrupulosamente,
justo la hora a la que se me dijo que debía culminar mi intervención para permitir el espacio de las preguntas. ¿Y cómo debe ser un modelo de control judicial de la Administración en nuestro tiempo? ¿Debe ser judicialista o de autocontrol? Obviamente, siguiendo nuestra mejor tradición, creo que las mejores manos en las que nos podemos poner son las de los jueces, siempre y cuando tengamos buenos jueces, que de eso depende, y por eso señalé al principio de intervención que era la clave de todo lo demás, la piedra de toque, la clave de bóveda, siempre y cuando tengamos buenos jueces, jueces audaces, no puramente positivistas, muy formados, personas con capacidad de estudiar todos los días por estar a la altura de las circunstancias exigidas. Si tenemos esos jueces, esas son las mejores manos en las que podemos estar. Si no tenemos esos jueces, pues buscaremos alternativas, porque las sociedades prefieren la heterocomposición judicial. Durante 1000 años siempre ha sido así. En Castilla hay una leyenda del año 1000 sobre los jueces de Castilla. Los castellanos no querían ir a León a que les aplicaran el fuero juzgo, porque León estaba muy lejos y además no entendían esas leyes y no se fiaban de los jueces de León. Y nombraron sus 2 jueces. No se quedaron sin derecho, no dejaron de someterse a la ley. Querían tener sus jueces. Todas las sociedades quieren tener sus jueces, pero buenos jueces, identificados con las necesidades y verdaderamente justos y honestos. Y todas las sociedades necesitan en algún momento desplegar esos jueces, no localizarlos en un único lugar, sino que haya una presencia de esos jueces en las distintas partes del territorio, porque hay que aprender mucho de la historia de los jueces de Castilla. Porque para que un derecho sea respetado en todo un territorio, tiene que haber personas que ejemplifiquen y representen claramente la idea de ese derecho en los lugares más destacados del territorio. Si no, no se produce una expansión plena de las garantías del derecho administrativo. Esa es la historia de los jueces de Castilla. Entonces, modelo judicial, modelo subjetivo, modelo objetivo. Evidentemente, toda la historia de la evolución del contencioso administrativo europeo, la historia de una evolución con tendencias hacia lo subjetivo. La controversia germana entre el modelo del norte y el modelo del sur, en este caso, y sin que sirva de precedente, se saldó a favor del sur, pero del sur de Alemania, porque ya saben ustedes que pasa casi siempre con los conflictos entre el norte y el sur. No suelen terminar beneficiando a los de abajo, sino a los de arriba. Pero es que el modelo de control objetivo de la Administración no tiene razón de ser. ¿Es que el interés general y la legalidad objetiva del acto no importa? Pues sí, importa y mucho. Y todo modelo de control judicial contencioso administrativo debe tener muy presente también el interés general, porque los jueces son garantes de los derechos de los ciudadanos y servidores del Estado. Y esto lo han de tener muy presente. Pero no de un Estado en el que haya que proteger las decisiones de los gobernantes, que eso suele ser en el corto plazo lo más sencillo y menos arriesgado, sino de un Estado que comprenda que juzgar a la Administración contribuye también a que se administre mejor, que a los propios gobernantes también les interesa ponerse en manos de los jueces, porque es preferible esa heterocomposición de los conflictos a otras reacciones sociales que terminan produciéndose cuando las personas que habitan en un país creen que su derecho a la justicia se está vulnerando, y llegan a la convicción, por tanto, de que la justicia, el control judicial, contencioso administrativo, es imprescindible para la calidad de sus vidas. Nada más. Muchas gracias.